Hola, oyentes del Beso de un Verso. Soy María G y hoy es sábado de cuentos. Y quiero invitaros a escuchar una historia que habla de algo muy curioso, de esas palabras que dejamos escritas sin saber exactamente cuándo volverán a nosotros. De esos mensajes que a veces lanzamos al futuro como quien deja una pequeña luz encendida para cuando llegue un momento oscuro. Todos, en algún momento de nuestra vida, hemos sentido el impulso de decirnos algo importante, una promesa, un consejo, un recordatorio de quiénes somos realmente cuando el mundo se pone complicado. Pero pocas veces nos detenemos realmente a escribir esas palabras. Pocas veces pensamos que tal vez algún día esa voz que ahora tenemos clara podría ser la que nos ayude a levantarnos cuando estemos un poco perdidos. El cuento de hoy habla precisamente de eso, de una mujer que sin saber muy bien por qué, empezó a escribirse cartas a sí misma. No cartas para enviárselas a nadie, ni cartas para guardarlas como recuerdo, sino cartas destinadas a un momento que todavía no había llegado. Cartas para su propio futuro. Y lo curioso es que cuando esas cartas volvieron a aparecer muchos años después, no solo le recordaron quién había sido, sino también le ayudaron a recordar quién podía volver a ser. Así que si os apetece, vamos a abrir juntos esta historia. A veces un simple sobre guardado en un cajón puede contener mucho más que unas palabras. Puede contener una vida esperada, entera, esperando ser recordada. Y ahora, cuando estés preparado, ¡comenzamos! Las cartas que me esperaban. Clara nunca había sido una persona especialmente ordenada, pero había un cajón en su casa que siempre permanecía cerrado. No tenía llave ni nada que lo protegiera de verdad, solo una pequeña costumbre, no abrirlo demasiado. Ese cajón estaba en una cómoda de madera que había heredado de su madre. La cómoda llevaba tantos años con ella que ya formaba parte de la casa como si siempre hubiera estado ahí. Dentro del cajón había sobres, muchos sobres, de distintos tamaños. Algunos blancos, otros amarillentos por el paso del tiempo, otros escritos con una letra más temblorosa que la de los primeros. Pero todos tenían algo en común. En la parte de delante ponía siempre lo mismo. Para Clara, abrir cuando lo necesites. La primera carta la había escrito cuando tenía 27 años. Aquella noche no había ocurrido nada especialmente dramático, simplemente había sido uno de esos días en los que la vida parece quedarse suspendida en una especie de pregunta. Había vuelto a casa tarde, había dejado el bolso sobre la mesa y se había quedado un rato mirando la pared del salón, con esa sensación rara de no saber muy bien hacia dónde estaba yendo todo. Entonces, casi sin pensarlo, se sentó en la mesa de la cocina y empezó a escribir. No pensaba enviarla, ni siquiera sabía si la volvería a leer, pero escribió como si hablara con alguien que la conocía profundamente, con alguien que de alguna forma ya sabía todo lo que había pasado. Aquella primera carta decía algo muy sencillo. Decía: si estás leyendo esto, espero que no sea porque te sientes perdida, pero si lo estás, recuerda que ya has pasado momentos difíciles antes y siempre has encontrado la forma de seguir. Después dobló la hoja, la metió en el sobre y escribió fuera: para Clara, abrir cuando lo necesites, y la guardó en el cajón. Durante años aquel gesto volvió a repetirse. A veces escribía una carta cuando algo bonito ocurría, otras veces lo hacía cuando algo dolía. Una noche escribió una después de discutir con alguien a quien quería mucho. Otra la escribió el día que dejó un trabajo que ya no le hacía feliz.
También hubo una carta el día que sintió por primera vez que estaba realmente enamorada. Y otra el día que comprendió que ese amor no había venido para quedarse. Cada carta era como una pequeña conversación con la persona que sería algún día. La Clara del futuro. Los años pasaron como pasan siempre. Despacio cuando los vivimos y rápidos cuando los recordamos. A veces rápidos también cuando los vivimos. La vida fue cambiando de forma. Personas que estaban cerca se marcharon, otras llegaron. Hubo días llenos de luz y días en los que todo parecía un poco gris. Pero el cajón seguía ahí y las cartas seguían dentro. Hasta que un día, mucho tiempo después, Clara volvió a abrirlo. Había sido una tarde difícil. No había ocurrido nada terrible, pero el cansancio se había acumulado durante semanas. Esa sensación de estar sosteniendo demasiadas cosas a la vez, responsabilidades, ocupaciones, silencios, preocupaciones, pesaban más de lo que deberían. Entró en casa, dejó el abrigo en la silla del salón y caminó hasta la cómoda casi sin pensarlo. Abrió el cajón. Los sobres estaban exactamente igual y exactamente en el mismo sitio donde siempre habían estado. Durante un momento se quedó mirándolos. Madre mía, había olvidado cuántos eran. Cogió uno al azar de los que estaban más abajo. El papel estaba un poco amarillento. Lo abrió y era una carta de hacía más de 15 años. Evidentemente la letra era suya, pero parecía la letra de otra persona. Y decía: hola, Clara del futuro. No sé cómo será tu vida cuando leas esto, pero quiero recordarte algo que quizá se te haya olvidado. Eres mucho más fuerte de lo que crees cuando estás cansada. Clara sonrió. No era una sonrisa grande, y era más bien una sonrisa que parecía de esas que aparecen cuando algo encaja. Y cogió otro sobre. Si estás leyendo esto en un momento difícil, respira. Las cosas importantes de la vida casi nunca se resuelven en un solo día. Otro más. No olvides que también sabes empezar de nuevo. Clara se sintió bien y se sentó en el suelo del salón con las cartas alrededor. Era extraño, porque las cartas no eran nuevas y las había escrito ellas, pero al leerlas sentía algo que no había sentido nunca. Como si estuviera acompañada, como si esa parte de ella, la que había sido más valiente en otros momentos, estuviera hablándole desde el pasado. Y entonces comprendió algo. Durante años había pensado que esas cartas eran un pequeño gesto extraño, una costumbre sin demasiada importancia. Pero en realidad había sido algo mucho más profundo, porque había sido una forma de no abandonarse nunca, del todo. Una forma de tender un puente entre la persona que fue y la persona que podría volver a ser. Aquella noche Clara volvió a escribir una carta. La escribió despacio, intentando hacer muy buena letra y pensando en todo lo que había aprendido. Cuando terminó la dobló, con especial cuidado. La metió en un sobre y escribió fuera, como siempre, para Clara abrir cuando lo necesites. Después la dejó en el cajón junto a las otras cartas, cerró la cómoda y apagó la luz del salón. Antes de irse a dormir, pensó algo que nunca había pensado antes. Tal vez no sabemos cuándo vamos a necesitar una palabra de ánimo. Tal vez no sabemos qué momento del futuro estará esperando una pequeña luz. Pero a veces basta con dejarla escrita, porque puede que algún día, cuando todo parezca un poco más difícil, esa carta esté allí, esperándonos. Bueno, ya está aquí el cuento de hoy. A veces pensamos que las palabras que decimos o que escribimos se pierden con el tiempo y que quedan atrás como tantas cosas que hemos vivido.
pero historias como la de Clara nos recuerdan algo muy bonito, que muchas veces somos nosotros mismos quienes podemos tendernos una mano desde otro momento de la vida, que dentro de cada uno de nosotros vive la persona que fuimos, con su fuerza, con su valentía, con sus ganas de seguir adelante, incluso cuando todo parecía más complicado. Quizá por eso escribir, pensar, detenernos un momento para hablarnos con sinceridad puede ser algo más importante de lo que creemos, porque puede llegar un día en el que necesitemos recordar quiénes somos realmente, y entonces esas palabras estarán ahí, esperándonos. Bueno, si este cuento te ha acompañado durante unos minutos y te ha hecho pensar en tu propia vida o recordar algún momento especial, te invito a dejar un me gusta, a suscribirte al canal si todavía no lo has hecho, porque es completamente gratis y a mí me ayudáis muchísimo. Y a compartir esta historia con alguien a quien también le pueda gustar este tipo de relatos. Recordad también cómo funciona este pequeño espacio que vamos construyendo entre todos. Los lunes y los viernes nos encontramos aquí, con poesía. Los miércoles llega el podcast del Buen Escritor, con entrevistas y conversaciones con escritores y con lectores. Y los sábados compartimos cuentos como este, historias para escuchar con calma y para reflexionar. Así que podéis volver cuando queráis. Porque este canal siempre tiene las puertas abiertas y aquí de una forma o de otra siempre encontraréis una historia o un verso esperándoos. Y ahora sí, ¡feliz vida!